Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a estudiar un tipo de movimiento curvilíneo conocido como el movimiento de proyectil. Para este movimiento podemos observar aquí en el diagrama que forma lo que es una parábola. Cabe mencionar que en nuestro caso vamos a estudiarlo de manera ideal y no vamos a tomar en consideración lo que es la resistencia del aire. Además, vamos a aplicar la técnica de superposición para el análisis de este movimiento. ¿Qué quiere decir? Que aplicando la técnica de superposición yo puedo analizar el movimiento en el eje horizontal por separado y en el eje vertical por separado. Cabe mencionar que en el eje de las X o en el eje horizontal este tipo de movimiento se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad es constante y por ende solamente vamos a tener una sola ecuación. En cambio, en el eje vertical o en el eje de la Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad, en este caso en la Tierra, y vamos a utilizar un promedio de ese valor que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que ese sería su valor en el sistema internacional de medidas. Como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a tener tres ecuaciones. Vamos a mostrar las ecuaciones de cada uno de los ejes. Como podemos observar en la diapositiva, para el eje horizontal, o sea en el eje de la X, tenemos una sola ecuación porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Dice que x2, o sea x final, es igual a x inicial más la velocidad en x por el tiempo. También lo podemos escribir esta misma ecuación en forma de delta x igual a la velocidad inicial, a la velocidad en x por el tiempo. Recuerden que delta x es una diferencia. Delta x es x2 menos x1. Entonces lo que se hace aquí es pasar este x1 para acá negativo y nos queda esta expresión que es un delta x. Bien. Y podemos ver en la parte, en el movimiento vertical, en el eje de la Y, que tenemos las tres ecuaciones vistas anteriormente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que en este canal ya tenemos un par de videos donde hablamos sobre este tipo de movimiento, ¿no? El MRUA. Así que pueden buscar los videos y repasar conceptos. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, sabiendo esto, ya estamos en capacidad de resolver problemas de movimiento de proyectil. Cabe mencionar que cuando tenemos un movimiento totalmente parabólico que inicia en un punto A y termina en un punto E en este caso y forma una parábola, ¿verdad?, completa, entonces podemos decir que el tiempo de vuelo total para un movimiento de proyectil completo es 2 veces el tiempo de vuelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo el tiempo que va desde este punto hasta el valor, hasta donde está la altura máxima, ¿verdad? El tiempo que demora en llegar a la altura máxima, si yo lo multiplico por 2, ese valor, tengo todo el recorrido, el tiempo que inicia desde el punto A hasta el punto E. ¿Por qué? Porque el tiempo que me toma ir de este punto hasta la altura máxima es lo mismo que de este punto hacia donde termina el movimiento. Bien, sabiendo esto, entonces vamos ahora sí. Bueno, pero antes de pasar a resolver el movimiento de proyectil, voy a mostrarles dos ecuaciones que nos ayudan cuando tenemos un movimiento totalmente parabólico para calcular lo que es la altura máxima y la distancia máxima. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos un diagrama en el cual nos dice la altura máxima llamada h y la distancia máxima llamada r para un movimiento de proyectil totalmente parabólico completo. Entonces tenemos que la altura máxima viene dado como la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Y la distancia máxima sería velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, o sea el seno doble del ángulo entre la gravedad. Ahora sí, vamos a resolver dos ejemplos. Más adelante resolvemos un tercer ejemplo de este tipo de movimiento. Bien, vamos con el primer ejemplo. Con el primer ejemplo, dice aquí, un saco se desliza por la rampa con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Si la altura de la rampa es de 6 metros, determina el tiempo necesario para que el saco choque con el suelo y la distancia R donde los sacos comienzan a apilarse.
Bien, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Tenemos que en el punto A el saco sale con una velocidad horizontal de 12 metros sobre segundo. Como es horizontal, esa velocidad se va a mantener en ese eje igual en cualquier punto, o sea, no va a cambiar. Recuerden que la velocidad no cambia para el eje horizontal. Y luego ese saco va a caer en un punto B, a una distancia X llamada R, desde donde sale del punto A. Y tenemos que la altura de esta rampa es de 6 metros. Bien, para resolver este ejemplo, fíjense que aquí nos están dando un plano cartesiano, un eje cartesiano, ¿verdad? Que tenemos aquí el eje de las X, el eje de las Y. Entonces este es aquí donde está el punto A, sería nuestro punto de origen. Para este tipo de movimiento es recomendable, ¿verdad? Colocar lo que son las coordenadas en X y en Y. Bien, entonces las coordenadas, vamos a ponerlo acá arriba, las coordenadas se ponen entre paréntesis, se pone el valor que está en X en ese punto y el valor que está en Y en ese punto. Entonces si nos fijamos en el punto A, como es el punto de origen, vamos a tener un valor en X de 0 y un valor en Y de 0. En el punto C, fíjense que nos está dando un punto C aquí. Como podemos ver, en el punto C el valor en X no recorre nada en X, ¿verdad? Es igual que en el punto A. Pero en Y sí es distinto al punto A. ¿Por qué? Porque recorre esta distancia de aquí a acá y va hacia abajo. Si tomamos nuestro marco referencial, que hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo, como este va hacia abajo, esa coordenada va a ser negativa y sería menos 6. De igual manera, en el punto B vamos a localizar el valor de X y el valor de Y. El valor de X tiene una distancia llamada R, así que vamos a llamarle R. Fíjense que recorre hacia la derecha, ¿ok? Y es un valor positivo. Y el valor en Y podemos ver que está por debajo también, ¿verdad? Un valor negativo, y da la casualidad que tiene el mismo valor que en C, o sea, menos 6. Bien, ya tenemos las coordenadas, entonces vamos a resolver el ejemplo. Nos están pidiendo calcular esta distancia R de donde sale de la rampa los sacos hasta que chocan con el suelo. Entonces vamos a iniciar. Como dije, vamos a aplicar la técnica de superposición y vamos a hacer un análisis en X. Haciendo el análisis en X, tenemos lo siguiente: tenemos un movimiento rectilíneo. Recuerden que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos aquí que delta X es igual a la velocidad en X por el tiempo. Si nos fijamos, delta X es esta distancia de aquí hasta acá. Esta sería nuestra delta X. ¿Por qué? Porque si restamos, ¿verdad?, la distancia desde el punto B, que se llama R, menos 0, nos queda R. Así que delta X lo podemos cambiar como R. Y la velocidad en X nos la están dando en el problema. Dice que son 12 metros. 12 metros. Por el tiempo. El tiempo no lo tenemos. Fíjense que en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Por ende, no podemos todavía resolverlo. Así que vamos a dejarlo por el momento como ecuación número 1. Vamos con el eje de las Y. Con el eje de las Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en este eje vamos a tratar de calcular el valor de t. ¿Por qué? Si calculamos el valor de t, reemplazamos aquí, ¿verdad?, 12 por ese valor que vamos a calcular de t, y tenemos cuánto vale r. Así que vamos a ver qué datos nos están dando. Nos están dando delta y. Delta y lo podemos calcular fácilmente. Delta y sería desde el punto B, menos 6, menos 0, queda siendo menos 6. Así que delta y la tenemos. La velocidad inicial, si nos fijamos en Y, la velocidad en el punto A es totalmente horizontal, o sea que no tiene valor en Y. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial, ¿verdad?, que es en el punto A, en Y no tiene valor, es 0, ¿verdad? No tiene un valor numérico, 0. Bien, la aceleración, ¿verdad?, la tenemos, que es la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo. Así que tenemos una ecuación que es la primera ecuación mostrada de este tipo de movimiento, que dice que delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Como sabemos, la velocidad inicial es 0. No tenemos velocidad inicial.
La delta Y la conocemos, es menos 6. Delta Y es menos 6. Un medio por la gravedad. Si nos fijamos, la gravedad, la flecha nos está indicando que va hacia abajo. Y como tenemos nuestro marco referencial que dice que hacia arriba es positivo, y como la gravedad está hacia abajo, ponemos aquí el valor menos 9.8. Valor negativo. Por el tiempo al cuadrado. Esto nos quedaría menos 6 igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Resolviendo esta operación, tenemos lo siguiente, que tiempo al cuadrado, menos entre menos se vuelve más, y sería 6 entre 4.9, y como queremos el tiempo, ¿verdad? Sería una raíz cuadrada de 6 sobre 4.9, que eso nos da un valor positivo de 1.1 segundo. Recuerden que con raíz cuadrada tenemos dos valores, ¿no? Más y menos, pero como estamos hablando del tiempo, el tiempo siempre va a ser positivo. Recuerden esto, que en los movimientos el tiempo siempre va a ser positivo, siempre. En cualquier tipo de análisis el tiempo tiene que ser siempre positivo. Bien, sabiendo ya ahora sí el tiempo, podemos calcular cuánto vale R. R sería igual, como podemos ver en la ecuación 1, R es igual a 12 por el tiempo. Sería 12 por el tiempo que hemos calculado anteriormente, que es 1.1. Y esto nos da que R es igual a 13.2 metros. Y aquí hemos resuelto el ejemplo número 1. La distancia R, de donde salen los sacos en el punto A hasta el punto B, es de 13.2 metros. Ahora bien, vamos a calcular o a resolver en este caso el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos dice que un atleta participa en un salto de longitud, deja el suelo con un ángulo de 20 grados y una rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿A qué distancia salta en el eje horizontal y cuál es la altura máxima, verdad, que alcanza? Como podemos ver, él realiza un movimiento parabólico completo. Entonces podemos utilizar la fórmula que mencionamos, verdad, para cuando tenemos un movimiento parabólico completo y nos dan el ángulo y la velocidad inicial. Para calcular esta distancia vamos a llamarle R, ¿verdad? Y aquí a esta distancia de la altura vamos a llamarle H. Para calcular la distancia horizontal, o sea R, sería, vamos a poner pregunta A, sería, ¿verdad? La fórmula que dice que es velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo entre la gravedad. Si reemplazamos los valores, tenemos que la velocidad inicial son 10 metros. Sería 10 al cuadrado por el seno de doble ángulo. Como tenemos un ángulo de 20, multiplicamos por 2. 2 por 20 sería 40. O sea que el seno de 40 grados sobre la gravedad, que sería 9.8. Y eso nos da un valor de 6.56 metros. Ahora bien, para calcular cuál es la altura que alcanzó en ese salto, llamada H, se puede calcular con la fórmula que dice que es velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Noten que acá es seno de doble ángulo, acá es seno al cuadrado del ángulo, son dos cosas distintas. Entonces vamos a resolver. Aquí sería la velocidad inicial, que sería 10 al cuadrado. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar seno del ángulo, en este caso seno de 20 grados, al cuadrado, sobre 2 veces por la gravedad, que sería 9.8. Resolviendo esto en la calculadora nos da un valor aproximado de 0.6 metros. Entonces aquí hemos resuelto el ejemplo número 2. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video en el cual también seguiremos resolviendo ejemplos de este tipo de movimiento. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.